y como no creo en la reencarnación, tengo que armarme de paciencia, otra no me queda. Pero ustedes tienen muchas herramientas, mucha capacidad y también tienen la humildad como para preguntar cuando tienen dudas, cuando tienen inquietudes y tienen gente que les puede ayudar a seguir pensando. Así que no tengan miedo. Yo lo que les quiero proponer es esto, en esta idea que venimos de la sinodalidad en los evangelios. Les dije en el primer encuentro de hoy que los evangelios propiamente comienzan con la actividad del Bautista en el Jordán y que las excepciones bueno, en realidad excepciones tenemos en Mateo, en Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, que nos hablan de lo previo a esa actividad del Bautista en la vida de Jesús, fundamentalmente. Y en Juan también tenemos una previa que comúnmente llamamos prólogo, pero que a mí me gusta más decir resumen del Evangelio. Ahí en esos primeros versículos del capítulo 1, Juan resume teológicamente lo que después va a ir desarrollando en otro formato. Pero yo quisiera ahora entonces centrarme e invitarlos a ustedes a que después trabajen en eso, en los dos capítulos de Lucas, los dos primeros capítulos de Lucas, en donde todavía no se muestra a un Jesús caminando por pueblos y ciudades, porque es un Jesús pequeño, en realidad va hasta los 12 años de Jesús, esa historieta de Jesús perdido en el templo. Yo quisiera que ustedes vayan comparando las actitudes de la familia de Juan y de la familia de Jesús. El Evangelio comienza presentando al ángel Gabriel que se hace visible a Zacarías en el templo de Jerusalén. Zacarías está dentro del templo propiamente dicho. Ustedes saben que el templo de Jerusalén en realidad eran más que nada patios abiertos, y que el naos o el santuario, el templo, lo que nosotros llamaríamos templo, porque estamos acostumbrados al templo como un edificio techado, cerrado, era relativamente pequeño comparándolo con los patios en donde las personas circulaban, realizaban distintas actividades. Zacarías está dentro del espacio cerrado, está quemando incienso en la presencia del Señor. Un trabajo que tal vez realizó una sola vez en su vida, porque claro, nosotros cuando vemos Zacarías sacerdote, pensamos en nuestros sacerdotes, la mayoría de los cuales todos los días celebra la Eucaristía, todos los años el Jueves Santo hace el lavatorio de los pies, todos los años en Corpus Christi organiza la procesión del Corpus, todos los años el Viernes Santo hace la adoración de la cruz. Los sacerdotes eran muchos en Israel, porque el sacerdocio no era una cuestión de elección, sino de herencia. Se era parte de una familia sacerdotal. Uno era sacerdote porque era hijo de un sacerdote, de la tribu de Leví. Si pensamos que las tribus son 12 y todos los varones de la tribu de Leví son sacerdotes, es un porcentaje muy alto de personas. Casi un 3% de la población son sacerdotes. Y entonces los sacerdotes trabajaban 1 o 2 semanas como sacerdotes, el resto del año trabajaban de otra cosa. Y en esa 1 o 2 semanas que iban al templo, al único templo, a trabajar como sacerdote, se sorteaban las tareas, ¿no? Y entonces echaron a suerte y le tocó en suerte a Zacarías, que ya era un hombre anciano, quemar el incienso en presencia del Señor. Por eso podemos pensar que tal vez fue la única vez en la vida que le tocó este privilegio a Zacarías. Y en ese ámbito cerrado del naos, del santuario, se le aparece el ángel
y le anuncia que va a ser padre. Le anuncia que Dios escuchó sus oraciones y va a tener un hijo a pesar de ser anciano y su mujer anciana y estéril. Y Zacarías duda. Entonces el ángel le dice, quedarás mudo. En realidad yo creo que la traducción exacta sería, te volverás silencioso. Te volverás silencioso. Porque Lucas pone como modelo a María, que guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Entonces, para mí hay que comparar a Zacarías con María. Y Zacarías entonces es invitado a quedarse mudo, a guardar silencio, a tener una actitud reflexiva. El relato, después ustedes van a leer tranquilos, son 2 capítulos nada más, así que van a ser fácil esta tarea. Pueden tomar una hojita y van anotando de un lado y de otro lado para comparar. Zacarías queda mudo, queda silencioso y no sale del templo. Dice que el pueblo estaba afuera y se admiraba de que Zacarías no saliera. ¿Cuánto demora ese hombre ahí adentro? Le costó salir del templo. Si nosotros lo comparamos con la anunciación del ángel, el mismo ángel, 6 meses después, pero no en el templo, sino en un pueblito pequeño, insignificante, que nunca la Biblia todavía lo había nominado, Nazaret. En ese pueblito, el mismo ángel se presenta a una joven, a una doncella, a una virgen, María, y le anuncia algo mucho más grande que lo que le anunció a Zacarías, que va a ser madre del Salvador, que va a ser madre del Hijo de Dios, a pesar de ser virgen y permaneciendo virgen. María cree lo que le dice el ángel, y ni bien el ángel se retira, el texto dice que María inmediatamente salió hacia la casa de Isabel, que llevaba 6 meses de embarazo. Entonces, Zacarías se queda en el templo, se demora en el templo, le cuesta salir. María inmediatamente sale. Sale y emprende un camino largo, porque Nazaret está en Galilea y Zacarías e Isabel vivían en Judea. La leyenda dice que vivían en Ain Karim, pero hoy muchos biblistas dicen que posiblemente vivían en Belén, donde también vivía José. Y tal vez lo del viaje de María a visitar a Isabel sea también una astucia de María para de algún modo después poder blanquear su embarazo. Se va a Belén, donde está su prometido, José. Entonces, Zacarías queda quieto, queda paralizado, queda incomunicado. María, en cambio, sale de inmediato y se va de visita, decimos nosotros. Se va a ponerse al servicio, como nos decía el Señor hoy, que el que quiera ser el más grande se haga el servidor, el dulos de todos, el esclavo. Así va María a ver a Isabel. Isabel, cuando queda embarazada, dice el texto que se recluye 5 meses. Se encierra en su casa. También la podemos entonces comparar con María, que sale de inmediato. Entonces, los padres de Juan se recluyen, se cierran. María se abre, sale. Pensemos, María, una niña, podría tener 12, 13 años, virgen, todavía no está viviendo con un hombre, está desposada, pero no viviendo, no abandonó la casa de su familia y sale de inmediato y se va a otra provincia, a otra cultura, cerca de Jerusalén, nada que ver con Galilea. Entonces, estos ancianos justos se quedan recluidos y esta virgen ignorante, podemos decir, porque
todavía no había aprendido mucho de la ley porque no estaba casada, la mujer sobre todo aprendía del marido, por eso Pablo va a dar la recomendación, mujeres sométanse a sus maridos. No significa obedezcan a sus maridos, sino aprendan de sus maridos, porque la actitud del discípulo es de sometimiento, el discípulo se somete al maestro. La mujer, la única forma que tenía de aprender algo era a través del marido. Entonces, María se va de inmediato, ¿no? ¿Qué diferencia? Unos se quedan y otra emprende un camino, emprende camino, se va a otra situación cultural, se encuentra con otra realidad, sale del ámbito hogareño, de lo tribal, y se va a encontrar con otra gente, muchos de ellos desconocidos. Y después los hijos. El Bautista es descrito como alguien que vive en el desierto, que se alimenta de langostas y miel silvestre y está vestido con una piel de camello. O sea, una persona que no frecuenta los restaurantes, las casas de comida, la panadería, por ejemplo. No se dice que Juan comiera pan, comía langosta y miel silvestre, nada elaborado. Y para vestirse no va a una tienda, se pone una piel de camello. Entonces, Juan es alguien que está separado de la cultura, está de espaldas a la forma habitual de vivir de su pueblo. En cambio, después de Jesús se va a decir que era un borracho y un comilón, un amigo de prostitutas y publicanos. Es decir, Jesús no tenía problema en relacionarse con cualquier tipo de personas. Jesús no tenía problemas en ser invitado a casas, tanto de publicanos, es decir, de personas que cobraban impuestos para Roma, como de fariseos, observantes rígidos de la ley. Jesús no tenía problema en ir a casas de varones y a casas de mujeres, como la de Marta. Se movía con total libertad. Y Jesús comía y bebía sin problema. No tenía ningún problema con la alimentación. Y de hecho, a la hora de dejarnos a nosotros un memorial, lo deja en el pan y el vino, que son los elementos básicos, fundamentales de la alimentación mediterránea. El pan y el vino. Entonces, digo, qué lindo que ustedes puedan comparar esto. Juan el Bautista y sus padres, Jesús y su madre. Unos cerrados, dándole espalda al modo de vivir de sus compatriotas, y otros abiertos y siendo uno más, no diferenciándose por la comida, por la alimentación, por nada de eso. Entonces, la pregunta que dejo ahí picando sería esta. Nosotros como iglesia, ¿somos discípulos de Jesús o somos más discípulos del Bautista? ¿Tenemos la actitud de María de salir y ponernos al servicio o esperamos que la gente venga a nosotros y les creamos necesidades? Digo, una pregunta. Como el Bautista, ¿estamos en el desierto, lejos, o estamos como Jesús, metidos en medio y compartiendo con todos? Cuento esta experiencia y ahora entonces quedamos para reacciones, preguntas. Y el que se tiene que ir se va tranquilo. Ya no voy a decir nada más que lo haya tenido pensado antes. Esta experiencia en Bolivia. Unas hermanas me habían pedido que les vaya a predicar un retiro de una semana. Bueno, mándenme el horario. Me mandan el horario y todos los días misa, todos los días. Entonces yo le digo, ¿y si en vez de tener misa todos los días dejan solo misa el domingo y extrañan un poco la misa?
porque ustedes van a misa todos los días, pero qué lindo pasar una semana y extrañar la misa, para volver a valorar la misa del domingo, que no es lo mismo que la misa de todos los días. La misa de todos los días es una misa reducida. La misa es la del domingo. Entonces, a veces viene bien tener esa experiencia de extrañar esa misa de comunidad. Bueno, las hermanitas me entendieron, lo aceptaron, y entonces me mandan el nuevo horario y veo que la misa del domingo es a las 6 de la mañana. Para nosotros, donde yo vivo, las 6 de la mañana es muy temprano. No anda la gente en la calle a las 6 de la mañana. En la mayoría de nuestras parroquias, la primera misa suele ser alrededor de las 10 de la mañana. Yo cuando vi las 6 de la mañana dije, ¿quién va a ir a esa misa? Y cuando fuimos, el domingo a las 6 de la mañana, un templo inmenso, 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 en Cochabamba, entro al templo lleno de gente, a rebasar. Me extrañó muchísimo. Bueno, participo de la misa ahí como cualquier otro. Y después de la misa, entonces el padre, un polaco, dice, bueno, los que quieren la bendición, ya había dado la bendición de la misa, ya había dicho, la misa terminó, vayan en paz. Lo que quieren la bendición, y una cantidad tremenda de mujeres con unos bolsos llenos de mercadería, van adelante y ahí les tiran una bendición con una escobita llena de agua que las bañaba entero. Y después esas mujeres iban con sus productos a la feria, a vender a la feria. Entonces ahí comprendí la lógica de esa celebración. Esa misa estaba conectada con la vida, pero más que la misa, la bendición después de la misa. Iban a recibir esa bendición con la esperanza de que eso les permitiera vender toda la mercadería y salvar la semana. Entonces digo, qué interesante cuando la práctica religiosa está unida a la vida. Tiene que ver con la vida de todos los días, con las preocupaciones de todos los días. Entonces, si volvemos a valorar los sacramentos, pensemos por ejemplo el bautismo, donde no llevamos a un niño al templo para hacerlo hijo de Dios, sino para celebrar su vida, para celebrar que es hijo de Dios y que Dios confía tanto en nosotros que lo pone en nuestras manos para que nosotros se lo cuidemos a ese que es hijo suyo, a ese que es hijo suyo. Entonces, y así todos los demás sacramentos los podríamos repensar como celebraciones de la vida, no como cuestiones jurídicas de estar anotados dentro de un libro, de un registro. Entonces, me parece que en este camino sinodal esto nos tenemos que replantear. Si tal vez nosotros somos una iglesia al estilo de Jesús, o nos hemos hecho más bien una iglesia al estilo del Bautista, una iglesia separada, una iglesia cerrada, una iglesia que tiene miedo de dialogar, una iglesia que tiene tanto miedo de equivocarse, sobre todo acá estoy hablando de la jerarquía, de los que pueden dar opinión, tiene tanto miedo de equivocarse que prefieren no hablar. Entonces llegamos 100, 200, 300 años tarde. Cuando llegamos con una respuesta, ya la gente está con otra pregunta. Me parece que tenemos que ser un poco más flexibles, que tenemos que estar dispuestos a equivocarnos y a pedir perdón también. Bueno, nos equivocamos. El Papa Francisco fue hace poquito a Canadá y pidió perdón por ciertas prácticas que eran propias de otra cultura, de otro tiempo, pero que causaron cierto daño. Qué lindo esa actitud de haber ido y pedido perdón. Y qué lindo que también nosotros lo podamos hacer hoy día. Nuestra iglesia muchas veces no ha respetado, no ha acompañado, ha dejado a muchas personas fuera, pero bueno, estamos a tiempo de cambiar.
Creo que este es un tiempo muy lindo que tenemos por delante y esta invitación del Papa a ser sinodales, a caminar juntos, nos tiene que alentar. Entonces les dejo esta tarea. Lean y vayan anotando en un papelito, comparando Juan Bautista y su familia, Jesús y su familia. Comportamientos distintos, actitudes distintas. Y esta es una característica del Evangelio de Lucas. Muchas veces nos van a presentar Marta, María, el publicano y el fariseo, el hijo mayor, el hijo menor, Zaqueo y la multitud. Muchas veces se pone en comparación. Entonces, bueno, también nosotros hagamos nuestra opción. Termino con esta idea. Muchas veces nosotros pensamos que el texto bíblico, en aquel que lo estudia, produce cambios. Es decir, uno lee la Biblia y empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Es verdad, pero también en la medida en que nosotros leemos y estudiamos la Biblia, el texto empieza a cambiar. El texto empieza a abrirse. El texto empieza a mostrarnos cosas que en una lectura superficial nosotros no veíamos. No veíamos. Hace unos días estaba con un grupo analizando el relato de las bodas de Caná y yo les hacía notar esto. El narrador que está describiendo una escena dice: se había acabado el vino. Y después la hace hablar a María, a la madre de Jesús. Y la madre de Jesús dice lo mismo, pero lo dice de otra manera. No le dice a Jesús se acabó el vino, le dice no tienen vino. Es lo mismo, significa lo mismo, no hay vino. Pero una cosa es lo que hace el narrador, describe una situación objetivamente, vamos a decir, no hay vino. Y otra cosa es lo que hace la madre del Señor. No tienen vino. Marca la falta en las personas. A ellas les falta el vino. No es que falta vino en la bodega, por supuesto que falta vino en la bodega, pero a ella lo que le preocupa es que a los novios les falte el vino. Entonces, ¿estamos diciendo lo mismo? Sí y no. Falta el vino, pero la preocupación de la madre del Señor es que le falta a ellos, que ellos no lo tienen a ese vino. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Volver a leer una y mil veces los textos y descubrir cosas que a lo mejor a primera vista no aparecen, pero que en la medida en que vamos profundizando, ya que recién el padre Lauren hablaba de las cebollas, ustedes vieron las capas de la cebolla, ¿no? Bueno, el texto bíblico también es así, tiene capas. Sacamos una capa, después sacamos otra capa, después sacamos otra capa, y vamos hacia el fondo, hacia el núcleo. Y muchas veces el núcleo es el silencio. En el núcleo no encontramos nada. Hay una ausencia, algo que falta. Y bueno, eso es lo que nos lleva a pensar, ¿qué es lo que está faltando acá? ¿Qué es lo que no se puso? ¿Por qué no se puso? ¿Qué habrá querido decir? Entonces, los quiero alentar para que sigan sinodalmente, caminando juntos, acompañándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, compartiendo nuestras herramientas unos a otros. Hagamos esto, pero en diálogo con el mundo que nos toca vivir, en actitud de salida, en actitud de apertura, no de cerrazón. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Si nos equivocamos, paciencia. No va a ser la primera ni la última vez que alguien se equivoca. El mundo sigue andando, el mundo sigue andando. Bueno, esto era mi aporte, lo que yo había preparado para compartir con ustedes. Como Katy había dicho que ya le habían quedado un montón de cuestionamientos de lo anterior,
si quieren, damos paso a eso y bueno, ustedes verán cómo administran su tiempo. Yo les agradezco a los que han estado, sé cuántos sacrificios hacen muchas personas, cuántas cosas se dejan de lado, pero Dios que ve en lo secreto ya nos ha recompensado, porque esto que estamos haciendo nosotros ya es un regalo. ¿eh? Una tía monja que ya falleció, muchas veces me decía cuando me pedía un favor, algo y yo le hacía, Dios te lo pague. No digo, esto es un vuelto, Dios ya me pagó todo por adelantado, con la vida, y a nosotros nos pagó con la vida, nos pagó con la fe, nos pagó con el deseo de seguir profundizando, nos pagó con la suerte de haber encontrado al Centro Bíblico Verbo Divino, nos pagó con esto de poder estar en comunidad. Entonces digo, disfrutemos de esto que no es algo que todos tengan. Así que bueno, muchas gracias por el ejemplo de vida que ustedes me dan. Espero no haber lastimado, ofendido a nadie con alguna expresión. A veces digo cosas medias duras, pero bueno, así es Gerardo, ya me van conociendo. Gracias, Gerardo. Vamos entonces a compartir la pantalla para poder dar respuesta a esas inquietudes que tiene. Listo. Nos habíamos quedado en la pregunta de Narcisa Zavala. Ella nos dice, ¿podríamos decir Evangelio de Jesús según San? Bueno, ahí Mateo, Lucas, Juan y el que me faltó, Marcos. ¿El nombre del evangelista que se lea? Sí, claro, es que así debemos decir. Buena noticia de Jesucristo según tal y cual, por supuesto, que en realidad no es según una persona, sino según una tradición, según la tradición de Lucas, según la tradición de Juan, según la tradición de Marcos, porque en realidad nosotros no sabemos quién fue el escritor material del texto, pero hay una tradición que está detrás de eso. Qué sé yo, cuando dicen, voy a un curso del Centro Bíblico de Quito. Sí, pero el Centro Bíblico es una institución. Los que hacen al Centro Bíblico son un montón de personas, algunas las conocemos y otras están detrás, bien detrás, pero son ellas las que hacen al Centro Bíblico. Entonces, lo que hace al Evangelio según San Marcos, por ejemplo, no es el que lo escribió, sino la tradición que está detrás. Así que sí, me parece muy bueno decir así, Evangelio de Jesucristo o de Jesús, según tal o cual. Muy bien. Adriana Galarza nos pregunta, bueno, déjame ver. Autoridad, ¿cómo avanzar en el camino sinodal en este contexto? No sé Si si yo lo quería. supiera. A ver, espérame un ratito, estoy mirando. Bueno, voy a leerla tal cual como me mandó. Dale. Tengo una pregunta para la tarde, pero te pido la hagas en mi nombre. Hay un gran obstáculo en el camino sinodal y es el de la autoridad en las parroquias. En las parroquias, bueno, el sacerdote que no admite que los laicos pensemos diferente e incluso cuando alguien lo hace se enoja, lo agrede verbalmente y lo discrimina y margina. ¿Cómo avanzar en el camino sinodal en este contexto? Y no son casos aislados. No se nos escucha a todos ni con los oídos, peor con el corazón, como dice el Papa Francisco. ¿Qué actitud debemos tener al respecto? En la época de Jesús, ¿cuál era el sentido de autoridad? Bueno, Adriana, empiezo de atrás para adelante. El sentido de autoridad creo que en la mayoría de las culturas que nosotros conocemos siempre ha sido el mismo, es decir, una persona o un grupo de personas que detentan el poder y que imponen a los demás lo que deben hacer, qué deben pensar, etcétera, etcétera.
¿Cuántas veces nos pasa en el ámbito académico cuando un profesor, una profesora toma un examen y, bueno, pretende que los alumnos digan lo que el profesor, la profesora piensa? Yo siempre a los chicos y chicas que conozco les recomiendo eso. Cuando dan un examen, pongan lo que el profesor quiere escuchar. Después ustedes, cuando tengan el título, empiecen a pensar por sí solos. Pero mientras están en la universidad o el colegio, lo que sea, lamentablemente no siempre los profesores favorecen la libertad de pensamiento. Y ni que hablar en nuestras comunidades parroquiales, ni que hablar. Y es una realidad muy triste, pero está así. Ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí cada uno verá lo que le da el cuero. Y a veces habrá que avanzar y otras veces habrá que retroceder. Solo Dios sabe las veces que yo me tengo que morder la lengua. Pero a veces conviene morderse la lengua porque uno lo que busca es la construcción de la casa común, no que su opinión sea conocida. O sea, a veces es mejor, y también en ciertos roles, ¿no? Yo estuve por lo menos 10 años al frente del departamento de pastoral bíblica de la Conferencia Episcopal. Y por suerte, ahora está otra persona. Y yo sigo dentro del departamento y estoy ahora bajo la autoridad de esa persona, ¿no? Que entró al departamento por mí y ahora es la directora del departamento. Y yo estoy muy contento de colaborar. Y también si me hubieran dicho, bueno, deja lugar a otro, también me hubiera ido contento. Lo importante es haber servido. Y hay tantos lugares para servir. Entonces, también ahí hay que ver, cada uno tiene que ser ingenioso, hay que armar grupos, no estar tan solos. Armemos grupos o dinamicemos grupos que ya están. A veces las comunidades tienen pequeños grupos que se están desintegrando, que se están desinflando. Bueno, ¿por qué no nos sumamos? ¿Por qué no vemos? Y a esta gente entusiasmarla. Miren, hay un curso en el centro bíblico, ¿por qué no se anotan? Son tan lindos. O los domingos nos podemos juntar. Miren, va a hablar fulano, mengano. Esto. Y entre todos vamos construyendo comunidad. Y tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia. Detrás de una persona muy autoritaria suele ocultarse alguien que tiene muy baja autoestima. Cuando una persona no tiene buena autoestima, entonces se pone rígido y se hace autoritario. Golpea la mesa, dice, soy el padre, soy el párroco, soy la encargada de Cáritas, soy la directora de catequesis. Porque en el fondo necesitan el reconocimiento. En cambio, el que no necesita eso, no tiene por qué ser autoridad en ese sentido. Ahora, la autoridad siempre existe. El tema es que entre nosotros no debe ser así. La autoridad debe ser de otra manera. Miren, les cuento un caso de un sacerdote amigo mío que lo mandaron a una parroquia donde va muy poquita gente al culto, muy poquita gente, tiene muy poquita gente en la misa los domingos. Este curita se puso a dar clases de zumba, este baile, que es un poco también una actividad física, ¿no? Y a las clases de zumba va un montón de gente, aunque más no sea para ver bailar al cura. ¡Qué bueno! Y ahí se los empieza a ganar, y ahí les empieza a invitar. ¿No quieren venir el viernes a ver conmigo una película y tomamos una cervecita, una cosita, hacemos un asadito como hacemos acá? Y ahí la gente se empieza a sumar. Qué lindo, yo digo, qué lindo. Entonces, bueno, tenemos de todo, ¿no? En nuestra casa común que es la iglesia. Pero tenemos que volver a recordar que la iglesia está al servicio del mundo, no el mundo al servicio de la iglesia. La iglesia no es un fin en sí mismo. Las personas son un fin en sí mismo. La iglesia está al servicio de las personas.
El sábado es para el ser humano, no el ser humano para el sábado, dijo Jesús. Pero bueno, ¿cómo nos cuesta esto? Y sobre todo, cuesta a los que ejercen la autoridad en el sentido del mundo. Esto cuesta. Pero bueno, de a poquito, confiemos. Ay, no puedo hacer nada, Gerardo, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, es imposible, en mi parroquia no puedo hacer nada. No, no, algo podés hacer. Ponete a rezar. Ponete a rezar. Siempre algo podemos hacer. Si a lo mejor no podemos con el discurso, si a lo mejor no podemos proponer otras cosas, oremos. Oremos y confiemos en Dios. Que si esto es de Dios, los cambios se van a dar solos. Van a ver. Gracias, Gerardo. Y esto que dice, ¿cuál era el sentido de autoridad en el tiempo de Jesús? Bueno, por eso digo, en todas las culturas que nosotros conocemos, comúnmente el sentido de autoridad es de arriba para abajo, bajar línea, ¿no? Y Jesús viene a proponer otro tipo de autoridad. Ustedes me llaman maestro y señor. Lo soy. Confirma la autoridad. Sin embargo, les lavé los pies. Hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Gracias, Gerardo. De Beatriz, ¿sanar y curar tiene el mismo significado? A veces sí, a veces no. Curar y cuidar, ¿tienen el mismo significado? A veces sí, a veces no. No siempre nosotros podemos curar una enfermedad. Siempre podemos cuidar a un enfermo. En los evangelios se dice que Jesús curaba todas las enfermedades y dolencias. Sanar y salvar, ¿son sinónimos? Sí y no. Es el valor que uno le da a la palabra. Hay que ver, hay que ver. Yo lo que le preguntaría a Beatriz, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Qué hay detrás de la pregunta? ¿Cuál es la inquietud de fondo que motiva esta pregunta? Listo, Beatriz. Entonces, si nos puedes poner ahí un mensajito, estaría muy bien. Lucila Morales, ¿proclamar y anunciar es diferente? Y vamos a decir lo mismo, Lucía, o sea, claro, nosotros comúnmente decimos que uno proclama un texto bíblico en una celebración. Por ejemplo, ven que acá hemos leído los textos y comúnmente después de leer el texto nosotros en este ámbito de estudio comúnmente no decimos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el texto. En cambio, cuando lo decimos en el templo, decimos palabra de Dios, porque ahí hay una proclamación. El texto es el mismo, pero el ámbito cambia, es diferente. ¿Se entiende? Entonces, son términos, sí. Anunciar. ¿Qué es lo que anunciamos? La buena noticia. Eso anunciamos. Pero bueno, hay que ver el valor que cada uno le da a la palabra. Listo. Bueno, aquí son comentarios, ¿no? Anita Molina, como camino sinodal, veo en ese pasaje que nos necesitamos todos para continuar la misión que como iglesia tenemos. Ninguno es mejor ni peor que otro. Todos tenemos talentos para colaborar y servir. Narcisa Zavala, como mujer debe estar al servicio de la iglesia, es decir, ayudar a la parroquia en las pastorales. Sí, yo diría como mujer, como varón, como lo que sea. Siempre tenemos que estar al servicio. Siempre tenemos que estar al servicio. Muchas veces cuando un diácono es ordenado sacerdote y me manda la invitación para la ordenación, para la primera misa, le digo lo mismo. Aunque llegues a ser obispo, nunca dejes de ser diácono, porque diácono significa servidor. Aunque llegues a ser obispo, nunca dejes de ser diácono. Y lo mismo podríamos decir a todos nosotros.
Si lo que hacemos no es un servicio, no es cristiano. Supongamos que me invitan a dar una conferencia y no sé, tengo tiempo y la preparo como esas conferencias que da el doctor Ariel Álvarez Valdés con un PowerPoint perfecto, impecable, con todo. ¡Ah, qué conferencia estupenda! Pero yo no la hice con la intención de servir, sino de lucirme. A los ojos de Dios no valió nada. Fue simplemente viento. Entonces, lo nuestro es servir. Hagamos lo que hagamos. Estemos en el lugar que estemos. Servir. Lo nuestro es servir. Gracias. De Beatriz, por estar en la iglesia veo que hay hombres y mujeres que están al servicio con amor, con entrega y amor, aunque observo que la mayoría son mujeres quienes tenemos más presencia. Sí, y paradójicamente suelen ser las más maltratadas o las menos tratadas, las menos tenidas en cuenta. ¿Qué haríamos en nuestras parroquias sin las mujeres? ¿Qué haríamos? Entonces, esta es una cuestión que hay que... Una vuelta me contaron una historia que a mí me pareció muy triste, muy triste. Un sacerdote que se había peleado con un grupo de mujeres de la parroquia. Vaya a saber, cuestión de a ver quién tiene la autoridad. Y entonces, después de leer el Evangelio en la misa, dijo, ¿ustedes se dan cuenta que si yo quiero, la misa se termina acá? Cuando a mí me contaron eso, yo que no soy muy amigo de hablar de sacrilegio, dije, esto es un sacrilegio, porque la misa no le pertenece a él, la misa no le pertenece a él. Él no puede terminar la misa cuando quiere. Ese es un error muy grande, esa es una falta de formación muy grande que tiene ese hombre. Por eso yo insisto mucho en las comunidades que aunque sean 3 personas, presenten el pan y el vino al altar en el momento de la presentación de los dones. Que el curita no los agarre de la mesita ahí nomás al lado, no, llévenselos para que también así tomemos conciencia de que la misa depende de los laicos. La misa es una cosa de todos, no solo del que preside, no solo del que preside. Le hemos dado demasiada importancia a la figura del presidente en detrimento de la figura de la comunidad. Yo no le quito importancia a la figura del presidente, pero no puede ser en detrimento de la comunidad. ¿Qué haría un teólogo si no tuviera personas con inquietudes teológicas? Engordaría comiendo libros de teología. Nosotros los teólogos estamos para ayudar a otros en su camino. Para eso seguimos estudiando teología, profundizando, haciendo congresos, leyendo libros, para poder servir mejor, no para otra cosa. Entonces, si no hubiera personas con interés teológico, los teólogos no tenemos ningún sentido. Entonces, este es el tema, volver a darle lugar a todos, que nadie quede fuera. Porque si una sola persona queda fuera, no se completó. Miren la parábola de la oveja perdida que tenemos tanto en Mateo como en Lucas. Son 100 ovejas, se pierde una sola. Y el pastor sale a buscar la perdida. Hay una pequeña diferencia entre la versión de Mateo y la de Lucas. Lucas comienza con una pregunta. Lucas dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja 99 en el eremo, en el desierto, y va en busca de la perdida? Si yo hubiera estado ahí presente, yo tengo que levantar la mano. Yo no dejo 99
ovejas para buscar una. Yo no hago eso. Yo no hago eso. No sé ustedes, pero yo no. Yo no dejo 99 que tengo segura. Nosotros acá decimos, más vale pájaro en mano que 100 volando. No dejo 99 ovejas que tengo en mano para buscar una que se perdió. ¿Pero por qué? Porque no entendí que el mensaje de la parábola es que si no están las 100, si no están todas, entonces la cosa está incompleta. Yo soy el presidente de una pequeña fundación que se llama AMICO, Amistad, Misericordia y Comprensión. Y nosotros decimos que no solo vamos en busca de la oveja perdida, también nos interesa el lobo. El lobo también nos interesa. Nadie tiene que quedar afuera. Nosotros hemos sido catequizados con la idea de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Así lo dice el Génesis. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Está bien, pero la creación entera es imagen de Dios. En algunas religiones se dice que Dios baila la creación. La creación es un baile de Dios. Entonces está bien que nosotros veamos al ser humano como imagen y semejanza de Dios. A todo ser humano. Pero también la creación es imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que volver a cuidar la creación, porque la creación se puede agotar, Ya estamos teniendo problemas climáticos y demás por el mal uso y el abuso que hacemos. Entonces, se ven como las lecturas bíblicas nos van abriendo a repensar ciertas prácticas, nos van ayudando a vivir de otra manera, digo yo. Aquí tenemos un comentario de Santiago. Un camino de sinodalidad será posible cuando verdaderamente exista acogida y una conversión concreta que rompe esquemas y prejuicios y dar paso al compromiso y la participación de todos y todas. Muy bien, Santiago. Lo firmo. Y yo De acuerdo. también. Sí. Pero hay que dar pasos pequeños, ¿no? No esperemos que esto se dé de un día para otro. Pequeños pasitos, pequeños pasitos. Isabel, si un ejemplo en la actualidad se ve en nuestros templos y en los actos de nosotras mismas, las mujeres en la Sagrada Comunión, le buscan al sacerdote y no se acercan a las mujeres consagradas para el misterio de la comunión. Terrible. Ya sabes a qué se refiere. A veces el sacerdote tiene ministros de la Eucaristía y se ponen en dos filas. La gente busca la fila donde está el sacerdote. No quieren que les dé el ministro de la Eucaristía, sea religiosa, sea laico, peor si es laica. Sí, es muy Qué complicado. triste, Qué triste. qué triste. Bueno, Alejandro nos dice, ¿cómo lo ve usted a Jesús, uno que pierde la razón cuando comenzó a botarles todo a los vendedores que estaban en la casa de Dios? ¿Este Jesús tendría o perdería la autoridad? ¿Es lo mismo que una autoridad de hoy vea un vendedor de ropa y de frutas en las calles y esta autoridad le bote y se le lleve todo? Bueno, a ver, esto es difícil para Gerardo porque no vive en Ecuador. No sé si en Argentina se dé. A ver, está haciendo una comparación. Aquí en Ecuador, a la gente pobre que sale a vender a la calle cositas, llegan con sus camionetas del municipio, etcétera, y les quitan, les botan por el suelo y
Pero eso no tiene relación con lo que hizo Jesús en el templo. Es otra cosa. Sí, pero digamos, si Alejandro relaciona estas dos cosas, bueno, es un lindo tema para que él mismo lo repiense. Yo creo que se juntan muchas cuestiones aquí, ¿no? También sí en Argentina tenemos esto que nosotros llamamos los manteros, porque ponen una manta en el suelo y sus productos y venden. Claro, ¿qué pasa? Una cosa es si un mantero vende artesanía, ¿no? Que es producción propia. Otra cosa si un mantero vende, supongamos, remeras, vestidos, iguales que los que está vendiendo el comerciante de esa cuadra. Entonces, ese comerciante que tiene un local, que paga impuestos, que tiene empleados, tiene cierto derecho porque y el mantero, que a lo mejor vende más barato, hace un ratito también lo decía Padre Lauren con el tema de la venta de los libros y los precios y demás. Entonces digo, hay que comprender las distintas lógicas. Y aquí, claro, el comerciante que no le es fácil mantener un negocio, se queja por estos manteros porque venden de forma ilegal. Y entonces la autoridad que tiene que controlar, la autoridad gubernamental tiene que controlar que no haya excesos, que no haya abusos. Entonces, bueno, este es un tema. En el caso de Jesús y los vendedores del templo, en realidad lo que hace Jesús es tener una reacción muy violenta contra la estructura del templo, que era una estructura de exclusión. Yo les decía recién que el templo tenía esos patios, entonces estaba el patio de las mujeres y los prosélitos, los que no eran judíos, pero intentaban serlo. Eso estaba más alejado. Después el patio de los varones. Una mujer no podía entrar al patio de los varones, era excluida. La mujer podía llegar hasta ese lugar, nada más. ¿Se entiende? Entonces, este sistema de exclusión, después estaba el lugar de los sacerdotes. Entonces, yo creo que la reacción de Jesús tiene que ver con eso, con que el templo se había convertido en un lugar de exclusiones. Para llegar a la cercanía de Dios, uno tenía que ser judío. Y Jesús viene a anunciar otra cosa, un Dios que sale al encuentro del ser humano, un Dios que ama a todos por igual, un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces, esto es, me parece, el gesto de Jesús. Es otra cosa. Pero si Alejandro unió estas dos realidades, bueno, ahí tiene un lindo tema para pensar, para reflexionar, para ver cómo desde nuestro ser iglesia podemos ayudar a esas personas, cómo podríamos a lo mejor crear un espacio en donde esas personas puedan exponer sus productos y ganarse la vida. Qué bueno tener esa inquietud, digo yo. Pues Ariel también lo trata en su libro, miren. ¿Estuvo casado Jesús? Ahí esa es una de las preguntas que él va a tratar. Y entre las otras 19 hay una que se dice, ¿por qué expulsó Jesús a los vendedores del templo? No voy a leerte todo el artículo, Alejandro, no sé si estás en Ecuador para que lo compres ya el libro, porque es muy bueno, o puedes estar en alguna otra ciudad, no sé, pero ahí ya les hemos dejado incluso dónde pueden conseguirlo, etcétera. Voy a leértelo el final, ¿no? Que encaja con lo que nos ha dicho Padre Lauren y Gerardo. Hacia el final de su vida, Jesús provocó un incidente en el templo. No se opuso a esa institución, solo quiso anunciar simbólicamente la proximidad del reino de Dios y su nuevo templo, pero el acto le costó la vida.
Años más tarde, los evangelistas releyeron el significado original de ese suceso y le dieron su propia interpretación, convirtiéndolo en una buena noticia para sus lectores. A su manera, cada evangelista tenía razón. Jesús quería que no hubiera excluidos, según la versión de Marcos, que no hubiera impureza en el culto de los creyentes, según Mateo, que el anuncio del evangelio fuera digno, según Lucas, y que las personas, no los edificios, fueran considerados templos de Dios, según Juan. Es que los gestos que hacía Jesús tenían una profundidad mayor de lo que parecía a simple vista. Por eso, sus acciones podían reinterpretarse como hicieron los evangelistas desde una buena noticia. Pero el creyente no debe quedarse con descubrir esa buena noticia. Debe dar un paso más y aplicarla en la sociedad en la que vive, para que la muerte de Jesús provocada por aquel incidente no haya sido en vano. Mira, qué bonito. Y la última, ¿qué piensas? Bueno, yo no sé si dejarle responder a Gerardo. Sí, sería bueno como laico. ¿Qué dice? ¿Por qué hay pocos jóvenes que se animan a responder al llamado para servir como sacerdotes? No hay muchos candidatos en los seminarios. ¿Cuántos jóvenes hay también hoy día que no quieren saber nada con formar una familia de acuerdo al modelo que tenían nuestros abuelos, por ejemplo? ¿Cuántas chicas están dispuestas a formar una familia en donde no van a poder abrir la boca? En donde van a tener que hacer siempre lo que les permita hacer el jefe de familia. Hay modelos que se han acabado y a lo mejor hay un modelo de ser sacerdote que hoy ya no va más y habría que pensar en otros modelos. Sin embargo, acá el padre Lauren, después que diga su opinión, porque me parece muy valiosa, que diga él ahora su opinión como sacerdote, como religioso. Hay nuevas congregaciones que tienen muchas vocaciones y curiosamente son congregaciones que han vuelto a modelos antiguos y tienen vocaciones y tienen jóvenes que quieren ser sacerdote. Últimamente estamos viendo que muchas de estas congregaciones nuevas surgen después acusaciones de abuso de autoridad, de lavado de cerebro, de métodos que no son nada evangélicos. Entonces, podría ser que surjan nuevas comunidades que externamente parezcan una congregación religiosa, pero que de evangelio tienen poco, de parecerse a Jesús, muy poco. Se comportan de otra manera. Y sin embargo tienen jóvenes que van ahí. Bueno, porque estamos viviendo en una época en donde hay muchos jóvenes que tienen serios problemas afectivos. Y estas instituciones rígidas, donde hay una autoridad que se impone, son atractivas para ellos, donde tienen un hábito que los identifica y que los hace diferentes del resto, son atractivas. En cambio, el modelo sacerdotal, digamos, que se va dando, en donde se pierde esa autoridad como mandato, no es tan atractivo, no es tan atractivo. Antes una chica, por ejemplo, cuando entraba en una congregación religiosa, eso le significaba subir de categoría, subir de categoría.
Yo estuve ahora hace poquito dando un curso en un antiguo convento de religiosos, que una cosa impresionante, ¿no? Una especie de castillo. Y fui justamente con mi esposa y mis hijas, me acompañaron y nos quedamos ahí 2 o 3 días. Y ellas decían, ay, pero esto qué incómodo que es. Digo, sí, para nuestra forma actual de vivir es tremendamente incómodo, esas habitaciones grandísimas, unos techos inmensos, pero piensen cuando esto se construyó y los chicos que venían acá para hacerse religiosos venían en unos ranchitos que no tenían ninguna comodidad, que tenían el baño afuera, encontrarse este tremendo castillo, esto los hacía sentir en otro nivel. Pero hoy día eso ha cambiado. Hoy día una chica que quiere entrar en una congregación religiosa muchas veces se encuentra con, qué sé yo, con limitaciones. Supongamos una chica que practicaba un arte marcial, una disciplina de actividad física, y a lo mejor en esa congregación no le permiten. No lo va a admitir así tan fácilmente. Entonces digo, ven, creo que nuestras instituciones tienen que adaptarse a este cambio social que es muy profundo. Juan Pablo II decía, no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Entonces, este cambio de época exige instituciones profundamente renovadas, no solo en lo superficial, sino muy profundamente. Pero esto no es fácil. Y el tema de la autoridad, que ustedes vieron hoy cuántas veces salió, es un tema clave. Es un tema clave. ¿Cómo podemos ser autoridad, pero en el estilo de Jesús? Necesitamos de autoridades. Claro que necesitamos de autoridades. Pero, ¿qué es la autoridad? ¿Cómo se ejerce la autoridad? Este es el tema. ¿Yo ejerzo la autoridad sembrando miedo? ¿Eso es una verdadera autoridad según Jesús? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, hay quienes todavía quieren seguir eso, ¿no? Sembrando miedo, dividiendo a otros para reinar ellos, como dice, divide y reinarás. Pero esto no puede ser lo nuestro, ¿no? Entre nosotros no debe ser así. Bueno, digo yo. Bueno, creo que no hay mucho más que añadir. Es un hecho que con el cambio, la evolución de la sociedad, ciertamente hay muchos jóvenes que antes buscaban la vida religiosa o sacerdotal como refugio, como manera de subir de categoría y de tener medios para ayudar a su familia. Hoy hay otras maneras de ayudar a la familia y ya no tienen que recurrir o al seminario o a la vida religiosa. Pero de todas maneras también hay otros factores. La propaganda que vemos en los medios, que la vida, la felicidad consiste en una vida fácil, en una vida cómoda, de lujos, de cosas, de consumo, y ciertamente la opción, la vocación misionera no entra ahí para nada. Entonces, no se hace atractiva. A pesar de esos y otros factores, creo que podemos dar gracias a Dios porque en los seminarios y congregaciones, al menos en Ecuador y otros países todavía, claro que han rebajado mucho en número, pero hay jóvenes que quieren dedicar su vida al servicio de los demás. Y
eso es motivo de dar gracias a Dios. En los países europeos, ciertamente los seminarios se vaciaron casi completamente. Sin embargo, han crecido mucho las ONGs con jóvenes profesionales que se ponen al servicio gratuito de los más vulnerables, de los migrantes, de los pobres de la calle. Y hay jóvenes que dedican 1 o 2 años a ir a países y gratuitamente. Tenemos conocidos, amigos que nos cuentan de su hijo, de su hija, pero esta chiquilla en segundo de medicina, ¿pero qué pensará? Se ha ido a la India, a un lugar recóndito, dice que 1 año, pero ahora dice que va a estar otro año más, pero no acaba su carrera. Y claro, y su mamá y papá catequistas en España y no le comprenden a la joven. Pues no se ha hecho monja, pero así como ella, crecen los movimientos de solidaridad y hemos visto cómo me impresionaba el caso, no me grabé el nombre, de una mamá profesional que vivía en Túnez 20 años y que era la que recibía las llamadas de los barcos que naufragaban en el Mediterráneo y ella rápidamente comunicaba con ONGs, barcos que recogían a estos refugiados antes de que se ahoguen. Pues la detuvieron y el gobierno la acusó, inclusive en los juicios, en el dossier, ella contaba que la habían estado dando seguimiento 10 años la policía de puertos de España y tenían todos sus movimientos y no le dejaban salir de ahí, de Túnez, le quitaron los documentos, su hija de 14 años no la pudo ver durante no sé cuánto tiempo. Y, o sea, un tratamiento y la acusación era por ayudar a los migrantes en peligro de muerte. Imagínense, los gobiernos de Europa acusan a personas que ayudan a los que están en peligro de muerte. Es algo, y luego dicen que son los defensores de derechos humanos. Pues así hay gente que se deja llevar por esos testimonios y se rebelan y se entregan. Y me llama la atención que hay muchas mujeres. Parece que las mujeres tienen una sensibilidad especial para optar por este tipo de acciones riesgosas, que ellas exponen su vida y a veces la de su familia. Así que no hay que ser tan pesimistas. En este mundo hay personas generosas. Sí. Voy a